Hola, ¿cómo están? Les cuento que hace poco tuve una conversación con un amigo y él me hacía una consulta. Estaba un tanto preocupado y me decía que después de haber leído el libro de Josué, su percepción para con Dios era que Dios era un Dios cruel, que era un Dios mezquino, y esto me llevó a hacer este reel, el que quiero llamar Breve Introducción al libro de Josué. Bueno, lo primero es que para nosotros los cristianos el libro de Josué es muy difícil de asimilar, sobre todo de comprender, porque académicamente hablando el libro contiene algo a lo que se le llaman los pasajes oscuros. De hecho, en la liturgia de la Eucaristía, durante el año litúrgico, los pasajes del libro de Josué y de Jueces no se usan mucho, precisamente porque son pasajes ciertamente duros, son pasajes muy crudos, en los que inclusive se llega a hablar de genocidio. Entonces, primero, el libro de Josué pertenece a algo que se llama el periodo de la conquista. Los judíos le llaman el periodo de los profetas. Ellos ven a Josué inclusive como un profeta menor. Para nosotros los cristianos es un poquito difícil de entender, pero hay traducciones bíblicas muy antiguas en las que se habla acerca de Josué como un profeta menor. Y es que después del discurso de Moisés vemos la aparición de Josué como nuevo líder del pueblo, el que va a llevar la batuta del pueblo. Entonces, en el libro de Josué aparece una palabra hebrea, Jerem. La palabra Jerem tiene muchísimas traducciones a la lengua actual. Algunas hablan de sacrificio, otras hablan de consagración, y sobre todo San Jerónimo, en la traducción de las escrituras, cada vez que leía la palabra Jerem en el libro de Josué, la traducía como anatema, y todos sabemos muy bien que es anatema, es como una excomunión. Pero de hecho la palabra Jerem no tiene una traducción exacta al español, y mucho menos a las lenguas modernas, porque el Jerem es un concepto único, antiguo, y este consiste en consagrar las cosas a Dios, pero vinculadas a su destrucción total. Esto es muy difícil de asimilar, porque ¿cómo consagro algo a Dios pero lo destruyo en su totalidad? Entonces en el libro de Josué lo podemos percibir como una guerra santa, una guerra cruda. Entonces el libro de Josué habla de una destrucción total de los enemigos de la Israel de nuestros padres del desierto. Y bueno, la palabra Jerem la vemos mucho en el libro de Josué, pero también en el libro de Jueces, y por allá aparece en los primeros capítulos del libro de Samuel. Entonces lo que hay que entender es que en Josué vamos a encontrar pasajes en donde el Señor pide que debe haber una aniquilación de pueblos, de culturas, pero esta aniquilación es vinculada, como lo dije ahora, en el Jerem. Se consagran estas cosas desde la destrucción total, pero destrucción total hacia los pueblos que habitan la tierra que Israel va a conquistar. Es porque este libro tiene dos connotaciones: una connotación espiritual supremamente intensa, pero con un tema teológico central, y ese tema teológico es la tierra, pero no la tierra como tal, sino la tierra desde una visión política, la tierra como nación. ¿Por qué? Porque desde la espiritualidad vemos en el libro de Josué el cumplimiento solemne de una promesa de Yahvé hacia los padres del desierto. Porque durante todo el libro de Josué vamos a ver el cumplimiento de esta promesa. Y en esta tierra que va a habitar el pueblo de Israel hay otros pueblos, hay otras culturas cuyas costumbres y maneras de percibir su fe, su religión, sobre todo de adorar sus dioses, es totalmente distinto a lo que Dios quiere con su pueblo. Entonces, el dictamen del Jerem, o sea, la destrucción de estos pueblos y de sus culturas, es supremamente importante para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Israel, lo vamos a ver en el libro de Josué, cada vez que ve una adoración a un Baal, quiere hacer eso. Entonces es vital destruirlo todo. Y claro, es algo muy crudo, porque vemos mandatos de Dios en este libro, donde Él mismo pide que se aniquilen mujeres, niños, ancianos y objetos. Hay ciertas pequeñas excepciones en lo que el Señor pide, pero son muy pequeñas. Entonces, para comprender el libro de Josué, el Jerem, el cumplimiento de la palabra, no es más que un padre cuidando a su pueblo de no ser contaminado por otras cosas que él no concibe para el pueblo santo. Entonces, cuando vayas a tomar el libro de Josué, comprende sobre todo esto que te acabo de explicar. Yo sé que es un concepto más amplio, pero es de vital importancia entender por lo menos esto: el tema de los pasajes oscuros, el tema del Jerem y el tema de la connotación de la tierra como nación. Entonces, si tienes dudas acerca del libro de Josué, si quieres nos lo escribes acá en la caja de comentarios, déjanos tu like y comparte este contenido. Que el Señor les guarde y les bendiga. Un abrazo.